Un saludo cordial a todos los presentes en el webinario del día de hoy. Una disculpa por la demora, tuvimos problemas iniciando la aplicación del webinario, pero ya todo está funcionando bien. Vamos a ver un tema interesante el día de hoy. Vamos a ver cómo prepararnos para las noticias de alto impacto. Las noticias de alto impacto son las que realmente mueven al mercado. Un ejemplo de ello lo podemos ver aquí en el euro dólar americano. La semana pasada tuvimos algunas noticias importantes y estos movimientos fueron el producto de esas noticias, ¿no? Tuvimos tanto declaraciones de Banco Central Europeo y cosas así, ¿no? Y eso es lo que nos dan las oportunidades. El mercado no se mueve de una forma lineal. El mercado se mueve usualmente en pequeñas explosiones del precio. Usualmente se mueve de rango y de repente hay una noticia y una explosión del precio. Y muchas veces el mercado se está moviendo, hay una sacudida antes del movimiento o durante la noticia. Entonces, para prepararnos para las noticias, lo primero que tenemos que hacer es, hay dos cosas que hay que coordinar. Una de ellas es el calendario. Uno de ellos lo podemos encontrar en el sitio de fxpro.is. Vamos al sitio fxpro.is y aquí podemos encontrar el calendario. Una vez que vemos el calendario, tenemos que seleccionar las divisas principales, son las que causan los mayores movimientos. Entonces, hay que separar a las noticias principales. Otra forma de buscarlo es en el Google, en el buscador podemos fxpro.is, calendario, y nos da la liga directa al calendario. Para revisar las noticias de alto impacto de la semana, tenemos que hacer dos cosas. Una cosa que yo hago es, bueno, primero selecciono esta semana, ¿no? El día lunes, para ver las noticias de toda la semana. Después cambiamos la zona de horario. Y como horario base, siempre o en mi caso, yo selecciono el horario de Nueva York, que es el mercado base, ¿no? Del cual nos podemos referir todos, porque algunos están en España, otros están en Estados Unidos, otros en México, otros en Colombia. Entonces, independientemente del lugar del mundo donde estés, es bueno utilizar el Eastern Time, Estados Unidos. Vamos, ok. Después de eso hay que ver los filtros y en los filtros hay que seleccionar los países principales o las noticias principales. Vamos a dejar Alemania, que es la segunda economía más grande. Vamos a dejar Nueva Zelanda, que es una de las divisas principales, el dólar de Nueva Zelanda. Son 8 las divisas principales, ¿verdad? El euro, el dólar americano, son las más importantes. De ahí las otras divisas consideradas como divisas principales son el dólar de Nueva Zelanda, la libra esterlina, pues eso vamos a dejar al Reino Unido. Obviamente, si tú vives en Argentina, pues dejarías Argentina. Si vives en Brasil, dejarías en Brasil. Si conoces la economía de tu país y haces trading en esa divisa. Si vives en España, pues también, ¿no? Pero aparte de eso, el yen japonés es otra de las divisas principales. Es una divisa muy utilizada como una inversión segura. Es decir, cuando hay incertidumbre en el mercado, tanto el dólar americano como el yen japonés son las dos divisas a donde fluyen los capitales. Obviamente vamos a dejar la Unión Monetaria Europea por el euro. El dólar australiano es otra divisa principal junto con el dólar canadiense. Claro que el dólar de Estados Unidos, dólar americano.
y dejaríamos el franco suizo, que es la otra divisa principal. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y vamos a dejar Alemania porque las noticias de Alemania muchas veces afectan al euro. ¿Por qué? Porque es la economía más fuerte de la Unión Europea. Entonces, ya que tenemos todos los filtros, podemos filtrar resultados. Y ahora sí tenemos el calendario de las noticias más importantes de la semana. Las noticias de alto impacto están marcadas por 3 signos de admiración. En otros lugares ponen 3 cabezas de toro o como un cuadrito rojo. Aquí en este caso FX Pro las pone como 3 signos de admiración. 2 signos de admiración es una noticia de mediano impacto. Y está color amarillo, y 1 color verde es una noticia de bajo impacto. Principalmente tenemos que enfocarnos en las noticias de alto impacto. Vamos a ver el dólar australiano, que fue el primero que tuvo una noticia de alto impacto según el calendario el día de ayer. Vamos a ver el dólar australiano. Y aquí tengo, si se fijan, acomodadas yo las divisas principales. Euro son 7, ¿verdad? Son 8 divisas principales y todas las divisas principales tienen como contradivisa el dólar americano. Por lo tanto, forman 7 pares esas 8 divisas principales. Euro americano, libra esterlina americano, dólar de Nueva Zelanda americano, australiano americano, americano yen japonés, americano canadiense, americano franco suizo. Son las 7 divisas principales, que son el motor del mercado de Forex. Aquí tenemos el dólar australiano, no tuvo movimiento con la noticia de alto impacto que estaba marcada para el domingo. Ahora bien, había una noticia de alto impacto para el euro, era índice de precios del consumidor. No es necesario que seamos unos expertos en el análisis fundamental, pero conforme empecemos a avanzar en el mercado y nuestro conocimiento, etcétera, sí tenemos que ir entendiendo más puntos para ir siendo más útiles en nuestro trading. Lo principal que tienes que hacer es esto: conocer las divisas que mueven el mercado, las principales, el euro y el dólar americano, las demás divisas que tienen buen movimientos importantes, como la libra esterlina, dólar canadiense. Prácticamente son 2 divisas casi de cada continente. Por ejemplo, de Europa, bueno, de Europa son 3, es el euro, de toda la Unión Europea, la libra esterlina y el franco suizo. El franco suizo también se considera una inversión segura, porque es una economía muy estable. Aparte que es su principal fuente de ingreso, o una de sus principales fuentes de ingreso, es que exportan oro. Si recordamos la fiebre del oro de por allá del 2011, la libra esterlina, el franco suizo exageradamente se apreció, y al igual que el contrato de futuros del oro, al grado de que el Banco Nacional de Suiza tuvo que poner una limitante al movimiento del franco suizo con respecto al euro. Ahora bien, regresando a esto, si no entendemos, los precios del consumidor obviamente afectan a la inflación del país. ¿Okay? Entonces es un reflejo de la inflación. Pero si queremos ver más, lo primero que tienes que hacer, si eres un trader novato, es simplemente ver cuáles son las noticias de alto impacto, las divisas principales, y después vamos a ir ahorita a analizar en las noticias, en las gráficas, puntos importantes en cada gráfica. Pero aquí, por ejemplo, si quieres aprender más, das un clic a la flechita y te va a dar una explicación. Dice que el IPC, o el índice de precios al consumidor, mide el cambio de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios comprados por los hogares para el consumo subyacente, excluyendo productos con alta volatilidad, tales como alimentos y energía, para capturar una estimación precisa del gasto. El IPC es el principal indicador para medir la inflación y los cambios en las tendencias del consumo. Un resultado mayor al esperado es alcista para el euro, mientras que una lectura inferior es bajista para el euro.
vas a tener tres números. El número de la derecha nos da la medición anterior. El número del centro nos da la proyección de los analistas. Así que no tienes que ser experto en análisis fundamental porque ya hay expertos que te van a decir el número que se espera. Ahora, si quieres hacerte experto o un día no puedes dormir, le das clic aquí abajo donde dice leer el informe y te va a mandar al informe completo. Y si quieres leer todos los datos de cómo sacaron esa estadística, aquí lo puedes leer. Todos los países envueltos y todas las estadísticas y detalles particulares. ¿Es eso necesario para el trading? No realmente, porque aquí tienes ya la proyección de los analistas expertos, que a veces tienen 5 o 10 años con una maestría en finanzas, tienen 5 o 10 años trabajando en esto, ¿no? Lo importante cuando sale la información es, para empezar, no tienes que ver la reacción del movimiento del precio, porque eso es lo que te importa a ti. Vimos que hubo un aumento en tasas de interés para el dólar americano, sin embargo, el movimiento fue bajista para el dólar americano. Entonces, si tú hubieras seguido los análisis fundamentales, dices, bueno, hubo un aumento en tasas de interés en el anuncio pasado de la Reserva Federal de Estados Unidos, voy a colocar en venta corta para el euro, perdón, en venta corta para, sí, venta corta para el euro, alcista para el dólar americano, ¿verdad? En realidad el movimiento fue al revés. Entonces, a ti lo que te importa es la acción del precio, porque tú vas a ganar dinero si estás en el lado correcto del movimiento del precio. Entonces, aquí hay dos puntos importantes. Uno, la proyección y cuando sale el anuncio del valor actual. Lo que causa la mayor volatilidad y el mayor movimiento es cuando hay una diferencia muy grande entre la proyección y el valor real que sale. ¿Por qué? Porque las instituciones, y de ahí la explicación de por qué, con el aumento de tasas de interés de la Reserva Federal de esta semana pasada, por qué en vez de hacer un movimiento alcista del dólar americano con el aumento de tasas de interés, hubo un movimiento bajista. Porque las instituciones se posicionan antes de la noticia. Ellos durante la noticia muchas veces meten ráfagas de compra y de venta para sacudir el mercado y acumular una posición mayor. Pero ellos ya están posicionados desde antes según las expectativas o las proyecciones de sus analistas. Si el dato sale muy diferente a la proyección, rápidamente tienen que hacer ajustes y mueven millones de dólares de un lado a otro, y por eso es que eso es lo que causa la gran volatilidad. Por ejemplo, este anuncio en el euro, ¿qué tanta volatilidad causó? Salió esta mañana a las 5 de la mañana, hora de Nueva York. Si vamos ahora al euro dólar americano, podemos ver que el euro tuvo un movimiento alcista, pero salió la noticia a las 5 de la mañana aproximadamente en estos niveles y continuó con un movimiento de rango que tuvo durante todas las sesiones europeas. ¿Por qué no tuvo reacción? ¿Pueden ver bien la pantalla o no pueden ver bien la pantalla? Porque me dicen algunos que no se ve la pantalla. Me dicen si pueden verla. Ok, excelente. Aquí vemos el euro que no tuvo movimiento durante la noticia de alto impacto de las 5 de la mañana. Aquí tenemos las 3, aquí tenemos las 8 de la mañana. 4 velas atrás, es de gráfica de 15 minutos. Fueron las 4. Aquí fueron las 5 de la mañana. ¿Por qué no hubo ningún movimiento? No hubo un incremento de volumen. Bueno, porque el resultado fue casi igual o igual que la proyección. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo te vas a preparar para las noticias? Bueno, primero repasas cuáles son las noticias importantes. Teníamos la noticia del euro, del IPC. Hoy al rato tenemos a las 7:30 hora de Nueva York, tenemos el resumen de la reunión del Banco de Australia. Dice que el informe sobre la reunión del Comité de la Reserva del Banco de Australia
Se publica 2 semanas después de la decisión de los tipos de interés. Este informe contiene lo debatido en la reunión, incluyendo los diferentes puntos de vista, expectativas de discusiones, votaciones para la política monetaria decidida, una perspectiva positiva sobre la economía, muestra una posible alza en tipos de interés y, por lo tanto, una presión alcista, porque las tasas de interés entre más alta sea, más interés tiene los diferentes bancos de poner dinero ahí para que les paguen el interés más alto que ahora se estuviera pagando. Por el contrario, obviamente una perspectiva pesimista o negativa en la economía es bajista para el dólar de Nueva Zelanda. Entonces, repasando las noticias de alto impacto de esta semana, de ahí nos brincamos al miércoles y tenemos el discurso del gobernador del Banco de Inglaterra. Más tarde, para el yen japonés, el mismo miércoles a las 9 de la noche, tenemos las declaraciones de la política monetaria del Banco de Japón y tipos de interés. Es la noticia más importante para las divisas, el tipo de interés y la política monetaria. Porque un aumento de tasas de interés automáticamente significa más interés en compra de esa divisa y un movimiento muy probablemente alcista. Entonces, es la noticia más importante para la divisa, es el anuncio de la política monetaria y tipos de interés. Por eso, muchas veces el dólar americano, antes de esa noticia, se detiene todo el mercado. Tenemos Producto Interno Bruto para Estados Unidos el jueves a las 8:30 hora en Nueva York. Y el PCE significa gasto personal de consumo subyacente. Y también es un indicador sobre la inflación. No es tan importante como el IPC, pero también es importante ya que una lectura superior a las expectativas es alcista para el dólar, mientras una inferior es bajista. Entonces, no te tienes que grabar cuáles noticias son de alto impacto y cuáles no, ni lo que significan. El calendario te lo va a decir. Solo apóyate en un calendario o el de FX Pro. Límite del techo de la deuda del gobierno de Estados Unidos. Esta es una noticia muy importante porque si no aumentan el límite del techo de la deuda del gobierno de Estados Unidos, puede llegar a un paro el gobierno de Estados Unidos y la economía más grande del mundo. Entonces, eso no es una noticia común, pero está ahorita a la expectativa. Entonces dice que la amenaza del bloqueo empeoran. Funcionarios de la Casa Blanca del Partido Republicano dicen que las posibilidades de un bloqueo del gobierno están aumentando cada día. Donald Trump ha culpado a dos de los más poderosos líderes republicanos de su partido del Congreso, al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, por la inminente crisis sobre el techo de deuda. Eso es muy importante porque eso significará, obviamente, cierra al gobierno de Estados Unidos operaciones, una presión bajista fuerte para el dólar americano. Esa no es una noticia común, pero ahorita la tenemos y es muy, muy importante. Por último, el viernes tenemos la noticia de alto impacto a las 8:30 hora de Nueva York de índice de precios al consumidor, que es el IPC. Ya sabemos que ese es sobre la inflación. Y esas son las noticias importantes que hay que poner atención esta semana. ¿Qué es lo segundo que hacemos cuando nos preparamos? Vamos a las gráficas. Es curioso que cuando dije vamos a las gráficas, todo el mundo está poniendo atención. Cuando estaba viendo el calendario, nadie estaba poniendo atención. Todo lo que quieren ver es gráficas, todo lo que quieren ver es el movimiento del precio. No van a tener éxito en esta profesión así, desde ahorita se los digo. Un trader, no crean que un trader profesional abre las gráficas y dice, a ver qué tengo a estas horas, qué tengo ahorita, dónde entro. No, un trader profesional ya está preparado para entrar antes de abrir la gráfica. Por eso, lo que hay que ver en las gráficas es los puntos importantes o cuáles de las divisas están en un punto importante. Por ejemplo, vamos a empezar con el euro dólar americano. Una pregunta para ustedes. ¿El euro dólar americano ha tenido una tendencia alcista, una tendencia bajista o una tendencia de rango? ¿Qué tenemos en el dólar americano? ¿Una tendencia alcista? En el euro dólar americano, ¿una tendencia alcista, una tendencia bajista o una tendencia en rango?
pero su respuesta. Bien, la mayoría dice que alcista. En efecto, la tendencia se mide en la gráfica diaria. Ahí es donde se mide la tendencia. Y obviamente tenemos una tendencia alcista. Ahorita hemos estado teniendo desde el mes de septiembre una tendencia de corrección, que es de rango. Pero ¿cuál es una de las características que vemos en esa tendencia de corrección? Que no ha cedido mucho terreno. Entonces el euro continúa fuerte. ¿Cuál podría ser un punto importante? Obviamente el punto importante próximo es este, ¿no? En el cual este movimiento alcista encontró venta, vemos el incremento de volumen aquí, y originó un movimiento de corrección bajista de este movimiento alcista. Este nivel es el nivel crítico del euro dólar americano. ¿Okay? Este de aquí. En la posición donde estamos ahorita. Está ahí en el 1.95. 1.19. Y estaba en el 1.18. Entonces tenemos aproximadamente como 150 pips. No es mucho porque se ha estado moviendo 72 pips. Es decir, en 2 días podría llegar aquí, porque el rango promedio diario es 72 pips. ¿Ok? Las noticias que más van a afectar el euro dólar americano son dos: las noticias del euro y las noticias del dólar americano. Por lo tanto, cuando salga la noticia, esto es lo que tenemos que ver. ¿Cuál es la próxima noticia más importante del euro del dólar americano? Tenemos el miércoles, no, del euro dólar americano tenemos noticias hasta el jueves. Producto Interno Bruto. Entonces hay que estar al pendiente de este nivel. Como faltan 3 días, es muy posible que el precio oscile y llegue a este nivel. Obviamente, ¿cuál es el otro punto importante? Es este nivel de abajo. Entonces, vamos a suponer que saliera la noticia ahorita y tiene un movimiento de sacudida así, cerrando en los niveles altos. Entonces, mi plan sería entrar alcista, este sería mi stop, este sería mi objetivo. Ese sería el plan que voy a tener según el movimiento. No se mueve. Obviamente, si no se mueve, no entraría en el trade. Entonces, las noticias del euro, las noticias del dólar americano importantes, esos son los 2 puntos más importantes a considerar. ¿Qué otra divisa tiene noticias importantes esta semana? La otra divisa que tiene noticias importantes, y hay que estar presentes unas media hora antes mínimo de esas noticias, es el dólar australiano. El día de hoy tiene una noticia del resultado de la junta de la reunión del banco, el banco, en inglés se pronuncia Reserve Bank of Australia, que es el equivalente a la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, viendo el dólar australiano. Ahora bien, vimos en el euro dólar americano, okay, vimos la gráfica diaria para ver los niveles más importantes. Obviamente no vamos a entrar en un trade basados en la gráfica diaria. Aquí tuvimos, por ejemplo, la noticia de la Reserva Federal, miren, para ilustrarles el punto. ¿Cuál es la vela con la noticia más grande en la gráfica de una hora y la vela con el rango mayor? Fue la noticia de la Reserva Federal de Estados Unidos en el euro dólar americano. Horas antes no se movía la divisa. Después tuvimos aquí que ese es el patrón que podría esperar. Miren, la sacudida de los niveles altos, pero el precio termina en los niveles bajos y tenemos un movimiento bajista. ¿Recuerdan qué noticia fue esta? Porque si no recuerdan qué noticia fue esta y no están al pendiente de eso, no van a estar presentes cuando suceden los movimientos.
Se fijan, no hubo el movimiento de la noticia de la Reserva Federal. ¿Y qué pasó después, Estados Unidos? ¿Qué pasó después? Se movió en rango, realmente. El siguiente movimiento fuerte del euro, ¿dónde lo tuvimos? Con esas sacudidas sobre los máximos y el movimiento bajista. Esto lo tuvimos con el anuncio de las declaraciones de Super Mario Draghi en la conferencia de prensa del Banco Central Europeo. Por eso es que hay que estar pendientes, saber cuándo, a qué horas salen y estar pendientes de los movimientos. Esa fue una entrada para un trade a corto plazo. El stop está aquí. Aquí el primer objetivo a la distancia del stop. Y eso fue lo que tuvimos ahí. Entonces, esto es para ilustrar las dos noticias pasadas de mayor impacto que hubo. Ahora, el día de la noticia de la Reserva Federal de Estados Unidos de haber habido primero un movimiento bajista, sí, y luego el movimiento alcista nos hubiera dado una entrada y una salida. El movimiento simplemente se disparó alcista y no nos dio tiempo de entrar. Aquí podíamos o estábamos esperando una corrección para entrar. Pero ya es todo lo que te queda después del movimiento, esperar una corrección. Entonces pasemos al dólar australiano, que es la otra divisa donde va a haber noticias importantes esta semana. Vamos a la gráfica diaria para tomarla como referencia. En el euro, regresando al euro, vimos que estos son los dos niveles, ¿verdad? De referencia. Es entre el y 1.195. Entonces vamos a la gráfica de una hora y vemos que el nivel es este, ¿no? Vamos a hacerla más compacta. Ese es el nivel importante, este de aquí. Y aquí vemos ya más claramente la venta que hubo cuando tuvimos el movimiento bajista. Miren la cantidad de volumen. Y el punto bajo es este. Esos son los dos niveles importantes, este y este. Y sincronizamos la gráfica aquí. Aquí es donde ya comienzan a tener sentido y funcionan mejor los patrones chartistas. Aquí tenemos un triple techo y en el RSI, que es la línea blanca, con una clara divergencia negativa. Entonces ahí vas uniendo varios conceptos. Así es como acumulas conceptos para tener un trade de alta probabilidad. Por ejemplo, con esta corrección alcista del movimiento, ves que en vez del volumen incrementar, disminuye. En la parte baja de donde tuviste el patrón entonces aquí puedes tener tu entrada para unirte al movimiento. Para las próximas noticias, estos son los dos niveles importantes. Segundo, cerca de donde está el precio, y el movimiento es hacia donde vamos a entrar, hacia donde entran los traders institucionales. Aquí entraron claramente en venta corta. ¿Cómo lo sabes? Porque para dónde se disparó el movimiento alcista o bajista. La señal de divergencia era venta corta. Ahora, ¿qué es la divergencia? Tienes que entender por eso tus conceptos a fondo. ¿Qué es una divergencia? El RSI solamente toma en cuenta el cierre. Entonces, ¿por qué da esta divergencia cuando aquí tenemos un techo más alto, aquí tenemos un techo más bajo? ¿Por qué? Si solo toma en cuenta el cierre, eso significa, y si te fijas, el RSI lo tenemos en 14 periodos, eso significa que el promedio de cierres es cada vez más abajo. Eso es lo que es la divergencia. El promedio de los cierres de las velas es cada vez más bajo. Entonces, ese es el indicador que yo me especializo en él. No voy a tener 20 indicadores aquí, no voy a saber cuál hacerle caso. No, tengo un indicador que sé cómo funciona. Todos sé cómo funciona, pero ese da mejores resultados. El estocástico, por ejemplo, toma en cuenta la apertura y el cierre y te da demasiadas señales. Muchas de ellas te da señales hasta por movimientos muy pequeños. Este te da señales para movimientos más grandes. ¿Por qué? Porque solo toma en cuenta el cierre de la vela, el cual te refleja el resultado de la lucha. O sea, aquí el RSI me está diciendo que el promedio de cierres de aquí a aquí es cada vez menor. Por eso me sigue dando esta divergencia. Estos son los 3 puntos de estos 3 picos. Este es más alto y este está a la misma dirección que este, sin embargo sigue teniendo una diferencia ya más pronunciada. Entonces los cierres son cada vez menores. Tenemos el incremento del volumen y hubo una noticia importante ahí. ¿Hacia dónde se están colocando el tren institucional? Obviamente en venta corta. Ahora, ¿por qué se da el fenómeno de este pico más alto? Porque si aquí ya alguien detectó este movimiento o esta reversa, por ejemplo, de la vela envolvente,
entra en venta corta y el trader institucional no acabó de acumular su línea, entonces él empuja el precio por aquí encima porque sabe que aquí vas a poner el stop para ejecutar esos stops y aquí pone sus entradas para posicionarse para una entrada más grande. Y si aquí otros traders se posicionaron, vuelve a empujar el precio. Ya que completó su línea con esta gran cantidad de volumen que lo refleja, entonces sí comienza el movimiento bajista. Pero ese ya es otro tema. Bien, entonces quedamos que estos dos niveles son los más importantes para el euro. Digo, dólar americano. Hay que estar pendiente de las noticias, a ver qué patrón nos da después de la noticia en estos niveles importantes. Dólar australiano. Vamos a la gráfica diaria. Tiene una tendencia bajista. Aquí vemos la clara venta fuerte que hubo. Esta vela martillo bajista, esa otra vela martillo, esta es la vela de confirmación y ha tenido desde entonces un movimiento bajista. Ya comenzamos aquí a tener una divergencia positiva, empieza a debilitarse el movimiento bajista. Y estamos siguiendo esta corrección alcista que está sobre la media móvil de 200 periodos. Esta es una media móvil muy importante. Lleva 3 días tocando esta media móvil la corrección. La tendencia continúa siendo bajista. Este movimiento simplemente es de corrección. Entonces lo que vamos a ver ahorita con la noticia que sale esta noche es eso. Por ejemplo, si tenemos una vela como esta, o como esta vela, un movimiento hacia alcista que cierre con una vela envolvente bajista, bueno, esa sería nuestra entrada, nuestro stop, nuestro primer objetivo, ¿ok? Sobre el precio que está. Si no tengo eso, bueno, pues no voy a entrar en el trade. Si por ejemplo, cierra con una vela fuerte alcista, así, entonces es posible que llegue al siguiente nivel que es este. Todavía una corrección del 50% sería saludable para la tendencia. Y aquí voy a ver después, días después, qué reacción tiene. Si ahora tengo señales de venta, entonces unirme aquí al movimiento en venta corta. Porque ahorita la tendencia dominante es bajista, ¿verdad? En la gráfica diaria. Una vez que marqué esos niveles en la gráfica diaria como este, que es donde está el precio ahorita, obviamente el movimiento lo voy a sincronizar en una gráfica de 15 minutos o la gráfica de 1 hora, como esta. ¿Okay? Entonces ahorita está aquí en los niveles importantes, ya hay también cierta divergencia del movimiento a más corto plazo, ¿verdad? Miren, lo tenemos aquí. Y tenemos aquí este movimiento, es el RSI, que nos marca una clara divergencia negativa. Si tenemos entonces la vela así, significa que el trading institucional puso sus entradas en venta corta aquí y superó los máximos de la semana anterior, que es un punto crítico. Ya sería mi nivel para entrar yo en una venta corta. Entonces, al ver la gráfica de marco temporal mayor, que es la gráfica base diaria, ya no me confundo creyendo que es un movimiento alcista, cuando ese movimiento en realidad es simplemente una corrección. Y ahora tiene sentido esta divergencia que tenemos aquí, porque aparentemente el movimiento alcista se detuvo en medio de la nada, pero si vamos a la gráfica diaria nos damos cuenta que no, se detuvo en la media móvil de 200 periodos de la gráfica diaria, que es una media móvil muy importante, inclusive vista por instituciones. Acuérdense que el cruce de la media móvil de 50 sobre la de 200 lo conocen como el cruce de la muerte, los profesionales. Entonces, eso es para el dólar australiano. Y así vas viendo cada divisa, los niveles y los puntos importantes. Nos quedan de las divisas de noticias de alto impacto para esta semana, nos queda la libra esterlina y el yen japonés. La libra esterlina, obviamente, con lo del Brexit, tenemos un patrón muy sin definición. Hay explosiones del precio según la noticia. En la gráfica diaria los niveles importantes obviamente son estos máximos y estos mínimos. Está más cerca de aquí. Si el movimiento está aquí cerca y nos da una entrada, aquí podría entrar yo en venta corta. Aquí en medio de la nada, no entraría en un trade salvo que sea intradía. Eso es en cuanto a la libra esterlina y el yen japonés, que es el que tenemos una noticia muy importante, que son tasas de interés. La proyección es que permanezcan como están, en punto 1. Eso lo tenemos el miércoles a las 9. Por lo tanto, aquí sin lugar a dudas también tiene un movimiento muy errático, no tiene una tendencia, tiene un movimiento de rango y ahorita está en medio de los dos niveles importantes. El yen japonés, faltan algunos días, aquí está la media móvil de 200 periodos, pero está en rango el movimiento. Entonces los niveles aquí
para entrar a un trade a corto plazo, solo si esté cerca del nivel 111 y 114.70. De lo contrario, yéndonos a la gráfica de una hora, dijimos que era 114.70. Podría ser, sí, este es el nivel, aquí. Podría ser este nivel, 113.70, o este que es el 112, para entrar en un trade, según hacia donde tengamos las señales, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, también, si se fijan, ya teníamos señales de divergencia. Tenemos una divergencia negativa, tenemos el movimiento bajista. Y tenemos un nivel importante, que son los máximos de la semana anterior, donde tuvimos esta reversa. Aquí tenemos los mínimos de la semana anterior. Ese nivel sería el importante cuando salga la noticia el miércoles. Este y este segundo, donde esté más cerca del movimiento del precio. Ahorita está flotando en medio de la nada y ahí no voy a entrar en un trade. Entonces, así es como se prepara uno para el trading. Escoge uno las divisas que tienen noticias de alto impacto y está uno pendiente a las horas que salen las noticias más importantes, que es cuando se mueve el mercado realmente. De ahí en más puede pasar días como los que tenemos aquí, que son un par de días con un movimiento, o 3 días con un movimiento simplemente de rango, ¿verdad? Esos movimientos se dan tras noticias importantes, con aceleraciones de volumen. Entonces así es como nos preparamos para las noticias. ¿Alguna pregunta de lo que hemos cubierto el día de hoy? Esta pregunta es buena, que dice José, dice que al salir una noticia, ¿cuánto tiempo debe uno esperar para incorporarse? Yo por lo menos espero que cierre la vela de la gráfica de 15 minutos, mínimo. Que sale la noticia y empieza a formar la vela de 15 minutos, que haya cerrado la vela de la gráfica de 15 minutos como mínimo. Y si tengo una señal ya de esa vela importante con una salida, por ejemplo, ya vimos una vela como, vamos a ver al euro dólar americano. Aquí, por ejemplo, aquí el viernes, por ejemplo, miren, yo estaba observando esta noticia y no pude entrar en el trade. Aquí está. Aquí sale la noticia de la conferencia de prensa del Banco Central Europeo. Si hubiera cerrado sin la mecha bajista, si hubiera cerrado así, esta hubiera sido mi entrada y este es mi stop para aprovechar ese movimiento. Muchas veces es así, muchas veces no. En este caso tenía una mecha bajista y una mecha alcista, o sea, el movimiento está indeciso y no pude entrar en el trade. No tuvimos la señal de confirmación, sino hasta que cerró esta vela, la segunda vela de 15 minutos. Entonces, mínimo, hay que esperar una vela de 15 minutos. ¿Vas a tener el 100% de seguridad que no va a haber una reversa? No. Por eso vas a entrar con un stop. Y por eso se llama trading. No se llama ganar dinero la actividad. Se llama hacer trading. Si tuvieras seguridad, pues le llamarías ganar dinero. Pero no, se llama trading. Entonces, por eso siempre tienes que tener un stop de seguridad y tienes que tener una salida clara. En este caso, la salida clara es la parte alta de esa mecha. ¿Por qué? Porque eso se conoce como especulación, ¿verdad? Y lo que estamos especulando es que hubo una sacudida de estos máximos. Aquí el trader institucional puso sus órdenes antes de la noticia, empujó el precio para que el trader de rompimiento, el trader que sigue medias móviles, el trader que sigue indicadores que empiezan a apuntar a la alza, el trader de acción de precio que ve que se dispara el precio alcista, entre alcista, y él ya tiene previamente sus órdenes aquí en venta corta, eso empuja el precio y el volumen nos indica que ya sus órdenes se completaron. Y en este caso, pues tuvimos este movimiento bajista.
Entonces hay que esperar eso, mínimo que se complete una gráfica de 15 minutos. Es exactamente lo que dijimos, Antonio. El precio no vas a esperar que tú se mueva como tú crees que se va a mover. Vas a esperar a ver cómo se mueve durante los primeros 15 minutos, media hora después de haber salido, como fue el caso. Después de 30 minutos, con la segunda vela de 15 minutos, ya podías ver claramente que simplemente hubo una sacudida aquí y el movimiento iba a ser bajista. Cuando se puede ver claramente, como en este caso, hay un trade de alta probabilidad donde entras aquí en venta corta y aquí tienes tu stop. Cuando tienes un patrón claro, pues simplemente no entras en el trade. No, no se puede ver el video después, por eso es bueno que lleguen a tiempo a la conferencia. No sé si FX Pro lo vaya a hacer disponible para ustedes, pero por lo pronto no se grabó la sesión. Pero no se preocupen, más adelante vamos a tener más sesiones de estas de cómo prepararnos para el fin de semana, para la semana, ya que las noticias pues van cambiando, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos para hoy. Así es como iniciamos la semana preparándonos para las noticias. Y de esa forma un trader puede anticipar los posibles movimientos que va a haber en el mercado, estar preparado, qué horas va a estar en el trade, hacia dónde espera el movimiento, cuáles son los puntos importantes y todavía después de eso hay que esperarse a la reacción del precio. Bien, se nos ha terminado el tiempo, son cerca de las 12. Entonces aquí vamos a detener la conferencia y no nos queda más que darles gracias por su atención y esperemos les sirva de ayuda esta información. Pasen una buena noche o una buena tarde, dependiendo de donde se encuentren.